Ok, entonces, bueno, les quiero dar la bienvenida a, a esta nueva charla. Estamos entrando ahorita, sé que se irán incorporando otros. La intención es continuar en este ciclo que hemos estado llevando adelante. Unos lunes participan más, otros menos, otros se van incorporando, otros no pueden, no tienen internet y en eso vamos. Pero aquí estamos de nuevo tratando de compartir con ustedes cosas sobre el día a día de nuestra salud mental, porque realmente a eso es que se trata y a eso es que me dedico. Entonces, le doy la bienvenida y paso a compartir la pantalla para empezar a conversar sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿Okay? Ya va, ahora se me adelantó esto aquí. Ok, entonces, como les decía, hoy vamos a tratar, como estaba en la invitación, el tema de la salud mental en en este proceso que estamos viviendo de la pandemia. ¿Ok? Entonces, otra vez se me adelantó esto. En esta conversación vamos a compartir sobre dos trastornos mentales, que son los dos trastornos más comunes, como son la depresión y la ansiedad. No se trata de invadir el campo psiquiátrico ni dar una clase de psicopatologías, pero sí recordar esto que la mayoría conocemos y, estar alerta, como saber que estos dos trastornos son bien comunes y que nadie está exento de padecer esto. ¿Okay? Entonces, sobre todo ahorita que estamos pasando por esta situación de que nos ha obligado el coronavirus y la pandemia. Esta charla, como lo decía en la invitación, es una charla que yo preparé más enfocada al adulto mayor, porque se la presenté a un grupo que aquí llaman seniors, un grupo de personas mayores aquí en Australia, que son de habla hispana, pues latinos y españoles. Y fue bien interesante compartir con ellos, sobre todo porque es una edad donde está eh, el riesgo no solamente de caer fácilmente en uno de estos trastornos, sino también el riesgo mayor que le impone la situación del COVID-19. Y por eso, bueno, lo enfoqué de esa manera. Sin embargo, es un tema que nos interesa a todos, donde todos podemos estar expuestos a estos problemas y además cualquiera de nuestros familiares puede también estar expuesto a esto. Y entonces se trata de recordar más o menos de qué se tratan estos dos trastornos sin profundizar mucho más. Son solamente 14 láminas que voy pasando rápido. Y después en el ciclo de preguntas y respuestas nos extenderemos un poco más sobre aquellas inquietudes que vayan surgiendo como consecuencia de la charla. Una vez que yo termine la exposición, de nuevo seguimos el mismo procedimiento de que al terminar ustedes abren su micrófono el que vaya a hacer la pregunta, o si ya la ha escrito y la tiene en el chat escrito, pues Daniela nos la va a leer y vamos a hablar sobre el tema. Entonces, la depresión. Vamos a ver qué es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Esa es la cuestión más importante de tener claro. Es un trastorno. No es una emoción puntual, sino un trastorno donde el entusiasmo por la vida disminuye, donde la autoestima se ve golpeada y las emociones más comunes son la tristeza y la apatía. ¿Okay? Entonces, esa es la definición más común que podemos encontrar acerca de la depresión. Primero, tener claro que es un trastorno, es una enfermedad, aunque no queramos a muchos pensar en ni siquiera llamarla así, pero es una enfermedad, y es una enfermedad
bien de armas tomar, pues, bien dura, bien difícil. La depresión es algo que la persona cuando entra en una crisis depresiva, entra como en una especie de hueco, sufre mucho, y la persona que estamos en el alrededor no podemos ni siquiera entender cómo es que esta persona, a veces una persona que tiene todo, entre comillas, entra en una crisis depresiva y no entendemos lo empujamos y le decimos, echa para adelante, tú tienes capacidad, levántate. Pero nada de eso funciona porque está en un proceso que es una enfermedad que lo lleva a sentirse terrible. Yo recuerdo, es una expresión que hizo un amigo que una vez pasó por una crisis depresiva muy fuerte, que yo terminé remitiéndola a un psiquiatra amigo para que lo atendiera y pues, yo consideré en ese momento que necesitaba estar medicado. Y afortunadamente, bueno, como que es lo bueno, esto se supera y él salió de esto, pero le traigo el comentario porque en un momento estábamos un grupo de amigos y estaba él y no sé por qué salió los comentarios y de desearle mal a alguien o no, y entonces él dijo, hermano, yo no le deseo mal a nadie, pero si yo le quisiera desear un mal a alguien, yo le diría, ojalá algún día caigas en una depresión, para que tengan una idea lo, lo, que, lo que puede significar o lo que significa cuando estamos en un proceso de esto. Entonces, los síntomas, que eso es lo que nos llama, lo que nosotros podemos estar alerta con nosotros mismos y con las personas que están en nuestro entorno. Hay tres síntomas que suelen ser como lo más, los que van a estar más presentes y los que nos van a dar una mayor orientación o sospecha de que estamos ante una situación de una crisis depresiva o alguien en nuestro entorno, familiar, un amigo, está cayendo puede estar entrando en esta crisis. Estos síntomas, tristeza, apatía, falta de interés, o sea, aquellas cosas que normalmente me suelo hacer, no me generan interés, me siento muy apático en cuanto a todo, y dificultad para sentir placer. Recuerda, vimos la semana pasada, hablábamos del saboreo, ¿ok? Estas cosas que disfrutamos, que nos dan mucho placer. Todas las personas tenemos algunos que disfrutamos con más entusiasmo. En un momento de estar entrando en una crisis depresiva, lo más probable es que esta, este, esa capacidad de sentir placer baja. ¿Ok? Entonces, estos tres lo llamo a colación adelante porque son como los tres elementos que nos pueden dar indicación para seguir hurgando en nosotros mismos o en las personas si puede estar ocurriendo un proceso de una crisis depresiva. Tristeza, apatía y falta de interés, dificultad para sentir placer. Uno de los tres que esté presente me está diciendo, ojo, alerta, hay que seguir hurgando. Cuando hablamos de tristeza y de estos tres, pues, estamos hablando no de la emoción en sí. Todos en algún momento estamos tristes, todos en algún momento vamos a sentir tristeza, todos en algún momento no voy a querer hacer algo, pero cuando la persona viene manteniendo, ya la emoción dejó de ser una emoción y pasó a ser un estado de ánimo y está manteniendo, es un síntoma que me está dando a sospechar de que esta tristeza yo no es una simple emoción, no es común, sino que puede estar siendo parte de un proceso que está entrando la persona o está en una situación de depresión. ¿Okay? Los otros síntomas, trastornos del sueño, la persona puede empezar a tener problemas de insomnio o puede dormir mucho. ¿Okay? Se puede pasar horas en la cama sin ganas de levantarse o dormido, o sencillamente no duerme, le tienen problemas de insomnio. Trastorno del apetito. La persona puede, la mayoría de las veces, deja de sentir apetito, el apetito reduce,
En otros casos pueden aumentar también, es como el sueño, aunque el más común es bajar el apetito. Desvalorización y culpa. La persona puede sentirse, como decimos, le baja la autoestima, entonces puede asumir responsabilidades y culpas que no son, las cosas malas que están pasando, se las achaca, cree que es por culpa de él o de ella, piensa que no, que lo que hace no lo hace bien, que las cosas, que no tiene capacidades para hacer cosas que, aunque lo estemos afuera, sabemos que no es así, pero la persona lo puede sentir de esa manera. Falta de energía. La persona se siente como que el cuerpo le pesa, que no quiere hacer muchas cosas, se cansa muy fácil. Y por último, y uno por supuesto, de lo más delicado, lo más terrible, son las ideas acerca de la muerte. Esta idea acerca de la muerte puede expresarse de esta manera: lo mejor para mí sería estar muerto, ¿ok? La verdad que a veces la muerte parece ser una solución, el pensamiento suicidas. Estos son esta es la parte, si se quiere, más dura cuando estamos hablando de los riesgos de una depresión. Entonces, conociendo estos síntomas, podemos estar más o menos alerta con nosotros mismos y con nuestros familiares. Esto por supuesto, es a grandes rasgos lo que el manual de enfermedades psiquiátricas expresa para identificar una crisis depresiva. También se identifica en esta crisis depresiva que hay niveles, pues, hay distintos niveles que después podemos ahondar un poco más si están interesados cuando lleguemos a la parte de preguntas y respuestas. Por otro lado, tenemos la ansiedad, ¿ok? Y es interesante porque, a pesar de que yo empiezo hablando de la depresión, normalmente en estas situaciones, como la que estamos viviendo ahorita o hemos venido viviendo en estos más de 3 meses, lo primero que ocurre es la ansiedad y después de la ansiedad se puede caer en la depresión. Pero la ansiedad es un trastorno también catalogado como una enfermedad, y también donde todos estamos expuestos en un momento de la vida, está pasando por crisis de ansiedad, donde experimentamos un exceso de angustia, miedo, nerviosismo, preocupación o incluso miedo o terror exagerado. Y estos sufrimientos se mantienen también en forma prolongada. Así como decíamos en la depresión, que no es que me sentí triste o que hoy no me dio ganas de hacer nada y por eso me quedé todo el día tirado en la cama, a que todos los días, en las últimas 2 o 3 semanas, estoy presentando los mismos síntomas. Esto es más o menos igual, porque una persona un día esté asustado no significa que tenga un proceso de ansiedad. Pero resulta que cuando esto se va repitiendo y se va prolongando, entonces hay una alerta, nos está diciendo: epa, vamos a revisar un poco más esta situación en la que está viviendo, porque podemos estar entrando en una crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad tiene síntomas que también son, a veces no nos damos cuenta de que estamos entrando en una crisis de ansiedad, porque muchos de los síntomas son físicos. Entonces tenemos unos síntomas físicos que tenemos, que nos puede faltar el aire, podemos tener taquicardia, vértigos o mareos, temblores, todas estas cosas inexplicables, sino sencillamente empiezo a sentirlo, sudoraciones, sensación de ahogo, dolor en el pecho, tengo un nudo en la garganta que no sé qué es lo que me pasa. O sea, el cuerpo en los trastornos de ansiedad, el cuerpo suele mandar mensajes, suele presentar expresiones de esa ansiedad bajo unos síntomas parecidos a algunos de los que estamos aquí viendo. Entonces la persona no necesariamente piensa que es porque tiene una ansiedad, pero que tengo el corazón como acelerado y no sé por qué. ¿Okay? Resulta que puede, unos 2 o 3 síntomas de esto, está asociado
a una crisis de ansiedad. Por otro lado, tenemos los síntomas psicológicos, que la esencia, el más notable y el más fuerte es el miedo. Este miedo suele ser exagerado, suele ser anticipado. O sea, me estoy anticipando a lo peor, pienso lo peor que puede pasar. Entonces, ya no es que siento miedo, sino que vivo con el miedo. ¿Ok? Tengo miedo a perder el control. Tengo miedo a volverme loco. Es bien común que una persona en una crisis esta te dice, pero es que yo me voy a volver loco. ¿Será que yo me estoy volviendo loco? Tengo miedo a la muerte. Con los síntomas físicos que estoy sintiendo, digo, seguramente me va a dar aquí un infarto y me voy a morir. ¿Ok? Una preocupación exagerada, una preocupación constante y por supuesto todo esto traducido en una intranquilidad. La persona anda muy inquieta. Entonces, tenemos por una parte los síntomas físicos y tenemos los síntomas psicológicos. Entonces, esto va funcionando de una manera que si no nos damos cuenta vamos entrando como en una especie de espiral, ¿ok? Donde primero vamos a sentir como que algo es peligroso para mí. Como decimos, hay una amenaza y cuando decimos amenaza puede ser real, puede ser creada por mí mismo. ¿Okay? Y esa amenaza yo la voy a transformar primero en un síntoma corporal, que es como lo estoy expresando. Yo lo pienso, pero el pensamiento no me está llegando ahorita, pero mi cuerpo empieza a expresar primero el síntoma. Tengo como eh, una punzada en el pecho, que no sé qué es. ¿Okay? Entonces, este síntoma, vamos a imaginarnos ahorita, por ejemplo, la amenaza percibida, una amenaza que puede ser el riesgo de contraer el virus en esta situación que estamos viviendo. Esa amenaza me lleva a estos síntomas, a su vez el síntoma ya se convierte en otro problema, ¿okay? Porque empiezo a generar más pensamientos, ya no solamente de la amenaza que estoy percibiendo, sino del síntoma, y empiezan a surgir los pensamientos negativos que van a acompañar este proceso. Eso me va a disparar un miedo, y ese miedo, y esta espiral va creciendo, se va creciendo. Ese miedo me va a generar más síntomas corporales, más pensamientos negativos. ¿Okay? Podemos, el miedo va creciendo y podemos entrar en un pánico. De hecho, una de las crisis de ansiedad más fuertes que hay son los llamados ataques de pánico, donde la característica más fuerte del ataque de pánico es que los síntomas corporales son muy fuertes. Son muy fuertes. En una crisis de pánico, una persona puede sentir que no respira, ¿okay? Puede sentir una taquicardia terriblemente fuerte. Hay casos donde una persona se siente que tiene medio cuerpo paralizado. Son síntomas demasiado fuertes que pueden surgir la persona en una crisis de pánico que, que lo puede llevar incluso a desmayarse. ¿Okay? Y esto del desmayo es algo muy interesante porque el desmayo suele ocurrir como yo lo interpreto y me da la experiencia, es como una protección que me manda el inconsciente, porque es tan fuerte lo que estoy sintiendo que desconectarme probablemente sea una buena salida, por lo menos para calmar un poco el proceso. La persona cuando entra esta cantidad de síntomas corporales suele ocurrir que va al médico y el médico le dice, le hace las evaluaciones y le dice, usted está bien. Usted le hacen un electrocardiograma, le hacen los exámenes respiratorios y usted no tiene mayores problemas. Entonces, la persona lejos de sentirse mejor, muchas veces se siente peor, porque dice, ¿cómo me va a decir que no tengo nada si esto yo lo estoy sintiendo? Porque efectivamente la persona lo está sintiendo. Entonces, esto puede generarle más angustia, como le decía, puedo pensar, me estoy volviendo loco, ¿cómo es eso? A lo mejor la persona dice, usted tiene una arritmia que se le va a controlar con esta pastilla, a lo mejor se calma. Pero cuando no es así, puede generar, en lugar de una tranquilidad, algo peor. Y por eso suelen mandarlo inmediatamente acá, ¿no?
vayan al psiquiatra, al psicólogo, a un terapeuta que les canalice un poco lo que está sucediendo. Entonces, conociendo esto o refrescando esto, que con casi toda seguridad la mayoría lo conocemos, vamos a la situación actual. Una situación actual que pensamos que podía durar un mes. Por ejemplo, esta charla la primera vez que la dicté ya hace más de 3 meses. Pensamos que esto podía ser un mes y vemos que la cuestión sigue pasando y sigue avanzando. Y van pasando, ya tenemos 3 meses o un poco más. Y estamos como ahorita con muchísimos ajustes en comparación al inicio. Ha bajado un poco la presión, o creo yo que ha bajado. Realmente les confieso que yo soy de los que leo poco sobre el tema, ni del tema por los expertos que son los expertos en virus, ni por la noticia de cómo van las cosas, si aumentan o bajan. Realmente no soy de los que me mantengo mucho escuchando estos temas, pero sí entiendo que la presión ha bajado un poco, se ha abierto más de nuevo la cotidianidad, entre comillas. Yo soy de los que creo que la vida ya será, de ahora en adelante será otra, será muy distinta después que pasemos por todo esto. Entonces, en la pandemia tenemos dos cosas, o nos ha llevado estos dos elementos, que aunque de nuevo ha cedido un poco el momento, siguen estando presentes, que es el distanciamiento social y la incertidumbre. ¿Okay? El distanciamiento social involucra muchas cosas que vamos a ver ahorita. Y la incertidumbre genera, es como decir, la madre de la ansiedad. O sea, cuando estamos en esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Okay? Esto me lleva a los pensamientos, que como hemos hablado en otras oportunidades, cuando yo me conecto con pensamientos de una manera positiva, que yo los analizo, le busco la vuelta, los reencuadro, probablemente las posibilidades para mí de mi estado emocional cambie en negativo van a ser pocas. Pero cuando los pensamientos se empiezan a transformar en pensamientos automáticos negativos, entonces tenemos una gran probabilidad de que surjan uno de estos dos trastornos o ambos, la ansiedad y la depresión. Revisamos el distanciamiento social y vemos que el distanciamiento social hay una disminución de las actividades y rutinas cotidianas. Esto puede ser muy impactante para muchas personas. Hay una baja de estimulación sensorial. Cuando yo estoy en mi casa, solamente viendo, cuando estoy en la casa, dejo de hacer el contacto con la naturaleza, con las otras personas, con lo que veo en la calle. Hay, por supuesto, una disminución del contacto social, lo cual es un tema bien interesante porque nosotros como seres sociales somos seres, también en nuestra cultura somos de mucho contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces, ese contacto, cuando lo tenemos perdido, cuando se cambia, primero porque no podía salir, y ahora porque salimos y ni siquiera nos podemos dar la mano, no nos podemos acercar, no nos podemos abrazar, pega. La situación es interesante. Yo les cuento que a mí una de mis maneras de hacer ejercicio y hobby es el tenis. Por supuesto, durante varios meses sin salir y sin poder, porque no estaba permitido ni siquiera que se encontraran dos personas a jugar un partido de tenis. Ya ahorita empezaron a abrirlo, ya se está, entonces ya tengo 3 semanas que retomé por lo menos una vez a la semana una actividad de jugar tenis con un grupo de personas este, todos son seniors aquí, todos son personas jubiladas, retiradas, pero es un grupo importante, grande, que se reúne nos reunimos a jugar tenis. Y para mí el primer día fue como extraño el hecho de terminar un set, terminar una partida y que tú no le des la mano a tu compañero, ni le des la mano a los contrarios. Eso es parte, cuando imaginamos un partido de tenis, históricamente, los rivales más rivales, aunque se hayan peleado en la cancha, una vez que se termine el partido, se dan la mano, y si son partidos profesionales, van y le dan la mano al juez, y eso es normal. Y de pronto, eso que parece una tontería, a mí me resultó como bien extraño y bien incómodo,
que terminar un partido como que, ok, de lejito, ok, gracias, nos vemos, ok, bueno, hasta eso. Por esa razón, porque yo soy de los que creo que la parte corporal es uno de los temas muy importantes a tratar y que la psicoterapia corporal es otro también de las herramientas muy útiles que tenemos para tratar todos estos problemas emocionales que nos toca enfrentar en la vida. La próxima charla, el día lunes, vamos a conversar con Nora Dávila. Nora debe estar ahorita allí con nosotros. Al final, en lo que terminemos la presentación, se la presento. Y ella nos va a hablar sobre precisamente este tema que le estoy diciendo, de qué pasa, qué ha pasado, qué puede pasar con la situación del no contacto social como consecuencia de las restricciones que nos impone la pandemia. Entonces, Nora va ahora más tarde. Bueno, más tarde no, ahora se las presento, pero el lunes próximo ella va a abordar un tema, ese tema que es un tema para mí bien, bien importante. Sentimientos de soledad. Les recuerdo que esta presentación fue dirigida más a personas mayores y que uno de los elementos duros para las personas mayores que viven solos es llegar a un sentimiento de soledad. Y el sentimiento de soledad, ojo, es importante aclarar que yo puedo estar solo, pero no sentirme solo, ¿ok? Puedo estar acompañado y sentirme solo. Ahora, si estoy solo y me siento solo, es peor, pues es más delicado. Entonces, todo esto, el distanciamiento con los familiares, todas estas situaciones se producen como consecuencia del distanciamiento social. Y por supuesto, dependiendo de la fortaleza emocional que cada quien tiene, ¿okay? Y de la historia que cada quien tiene, esto puede ser más o menos impactante. ¿Okay? Por otro lado, la incertidumbre, que como ya les decía, es el padre, es el arma más fuerte para la generación de una ansiedad. ¿Okay? Tenemos ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el riesgo de la posibilidad de contraer el virus? ¿Hasta dónde estoy en capacidad? ¿Será verdad que todos vamos a contraer este virus? ¿Será verdad que algunos nos tenemos que morir? ¿Será verdad que como yo tengo más de 60 años, yo puedo contraer esto y estoy en un riesgo mayor, me tengo que cuidar más? Entonces, el riesgo y la posibilidad de contraer el virus es una gran incertidumbre. ¿Qué tiempo durará el distanciamiento social? Ya vemos que ha ido cambiando, se ha ido ajustando, volverá a ser igual. ¿Hasta qué punto este distanciamiento social nos ha podido generar una nueva costumbre de vida que algunos podemos manejar bien y otros podemos sentir que nos acompaña cierto temor cada vez que estamos en grupos, en el supermercado, en algún ambiente donde pueda haber otras personas? El impacto económico. El impacto económico, si empresas a nivel mundial empiezan a cerrar la producción valga la redundancia, los productos y los servicios van a escasear. Si escasea, aumenta el precio. ¿Okay? Bueno, en Venezuela no quiero ni decirlo, pues es uno de los casos más difíciles. Vemos con la crisis que un país petrolero se ha presentado con la gasolina. Por supuesto, eso tiene otras aristas y otros elementos que todos conocemos, pero el impacto que esto va, por supuesto, a generar en el empleo y el desempleo, y no solamente el empleo no es propio, sino el empleo de los hijos. Imagínense que, o sea, yo estoy retirado, pero mis hijos tienen sus responsabilidades, entonces, como consecuencia de esto, pierdan el empleo. Entonces, todo esto genera incertidumbre. Y un tema, pero muy importante, y esa es una de las razones por las cuales yo, de un principio estuve y sigo muy desconectado a seguir estadísticas y opiniones, porque hay una sobreinformación.
hay una característica fundamental de esta crisis, de esta pandemia, que es que hay mucha información, información valiosa, información terriblemente mala, información inventada, todos quieren tener la razón, todos quieren ser expertos. Por otro lado, esa angustia de que me acuesto viendo cuántos cuánto, casos nuevos hay, o me levanto viendo cuántos murieron, cuántos, bueno, y el chat, los medios, las redes sociales, el bombardeo de información, de nuevo, creo que ha bajado un poco. Sin embargo, sigue siendo un tema de contar. Yo sigo recibiendo información. Lean esto, esto es importante porque esta persona sí es el verdugo. Este sí sabe. El que leí ayer o vi ayer, no, ese no sabía. Y, y en realmente, puede que una me dé una tranquilidad, puede que otra me acelere. ¿Okay? Entonces, estos elementos, posibilidad de contraer el virus, el tiempo que dura el distanciamiento social, el impacto económico, el impacto es de saber si voy a mantener el trabajo o no lo voy a mantener, o si ya estoy sin trabajo y ahora cuando, o estaba sin trabajo y ahora peor todavía cuando consigo trabajo. O sea, y la sobreinformación son el alimento fundamental de esta incertidumbre. Y la incertidumbre es el alimento fundamental de la ansiedad. ¿Ok? Entonces, dicho esto, por lo menos mi propuesta, por lo menos lo que yo digo, lo que yo considero importante, es no quedarnos inmovilizados. ¿Okay? Es, es pasar a la acción, es hacer algo, porque si bien es cierto que tenemos unas grandes restricciones hoy en día, eso no significa que que tenemos que estar inmovilizados. Entonces, la primera y la más importante, la autoobservación, pero no solamente observarnos a nosotros mismos, la autoobservación nosotros mismos, pero recordemos que esto está enfocado más a personas que de cierta edad, pero ahorita, yo insisto, autoobservarnos y ser muy alerta con nuestros familiares, con nuestros amigos, y observar qué está pasando, estar alerta con nosotros y en nuestros familiares y amigos cercanos, estar alerta hasta la posible aparición de los síntomas que hemos estado conversando, en nuestros cambios, los cambios de nuestros familiares y amigos, en el humor, los estados emocionales. Escuchando en estos días al doctor Manuel Ortega, eh, excelente psiquiatra venezolano que para variar hoy en día no está en Venezuela, está en Estados Unidos y él ha sido un catedrático de toda la vida y entonces se ha dado también la tarea a montar unas informaciones muy valiosas de su experiencia. Y él con respecto a por ejemplo, a la depresión y a las crisis que puedan surgir también de ansiedad, él dice que estemos muy alerta con los tres síntomas primeros que yo les hablaba. Con la tristeza, como cuando una persona está expresando, es que yo con esta pandemia no puedo, ya esto me está volviendo loco. Como indagar estas tres cosas primero. ¿Cómo cómo has estado tú estas 2 últimas semanas? ¿Cómo te has sentido triste estas 2 últimas semanas? La persona puede que diga, no, yo he estado bien, yo no me he sentido triste. Sigo hurgando. ¿Cómo estás tú con estas cosas que te gusta hacer? ¿Ok? Aquellas cosas que sueles, a ti te encanta leer. Entonces la persona te dice, bueno, últimamente es que no me provoca leer. O sea, aquellas cosas que la apatía, hacer preguntas si tú estás, ¿cómo ha estado tu estado de ánimo estos días? Y como dice el doctor Ortega, en nuestro caso, mejor preguntar cómo está tu estado de ánimo y no cómo está tu motivación, porque la motivación como un término más, no, nosotros entendemos bien, pues dice, tengo el ánimo bajo, lo tengo alto. ¿Okay? Así como cuando decimos nos sentimos bien o nos sentimos mal. Entonces, pregunta sencilla con nosotros mismos, ¿cómo está mi estado de ánimo? Y al otro, ¿cómo ha estado tu estado de ánimo? ¿Cómo ha estado desde cuándo no disfrutas placenteramente una de estas cosas que a ti te encanta? Por ejemplo, yo siempre me cuenta que cuando te comes un chocolate es como que tu vida se transforma. El chocolate es algo
No, no, de verdad, tengo mucho tiempo que no me como un chocolate. O sea, estas tres preguntas, uno de tres, me dicen, sigue hurgando porque puede haber, está entrando en un proceso depresivo. Y entonces, esa observación la puedo acompañar cuando se trata de familiares y amigos con estas preguntas. Revisar los pensamientos. Yo siempre voy a estar insistiendo con esto porque ahí está para mí la esencia, no es lo que está pasando realmente, sino cómo yo estoy llevando esto a mis pensamientos. Es poder establecer una diferencia entre lo que yo estoy pensando racionalmente y aquella distorsión que yo estoy generando de los pensamientos. ¿A qué tanto yo puedo estar metiendo pensamientos fatalistas? ¿Ok? Esto no va a salir más nunca, esto se fregó, ya la vida cambió, pero cambió para mal. Tarde o temprano, cuestión de que me cuido o no me cuido, esto me va a llegar y, o sea, ¿cómo están esos pensamientos? ¿Qué pensamientos realmente pueden tener un sentido racional y cuáles otros pueden estar realmente distorsionados, negativamente, por supuesto? El manejo de la información, le hacía el comentario, es poder ser selectivo en la información que se escucha, se lee. Yo no estoy diciendo que porque yo me retire de la información o no quiera saber, yo estoy diciendo no lean, no vean, no escuchen, no, por lo menos sean selectivos en la información que se está recibiendo y procesando, porque el bombardeo, como lo digo en este momento, es aterrador. El bombardeo de información es aterrador y muy estresante. Entonces, estemos alerta. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Y para qué? ¿Ok? ¿Cómo puedo reducir los momentos en que yo elijo y decido informarme? Yo puedo decidir no hacerlo al levantarme ni antes de acostarme, no hacerlo cuando estoy comiendo, ¿ok? Tener como ciertos momentos en que yo, bueno, decido que voy a leer sobre esto y lo voy a ver ahorita, ¿ok? Y por último, la acción con respecto a nuestro cuerpo físico. ¿Okay? El contacto social no lo podemos mantener por el medio físico, pero sí podemos mantenerlo a través de estas redes. Y hoy en día sí se está permitiendo un poco más el contacto social, limitado, pero se está logrando, se está haciendo, se está pudiendo. El ejercicio. El ejercicio está demostrado y requete comprobado que es uno de, los, de las formas de recuperarnos o darle un mejor mensaje a nuestro sistema neuroquímico, que es el que se altera cuando estamos pasando por uno de estos dos procesos. Tenemos una alteración neuroquímica y por eso, dependiendo del nivel de este trastorno que estoy padeciendo, muchas veces le toca a la persona ser medicada para buscar el restablecimiento de ese equilibrio neuroquímico que se viene alterando. Bueno, el ejercicio está demostrado que es uno de las medicinas, entre comillas, que indicada, muy indicada en estos procesos de desajuste emocional y mental. ¿Okay? Seguir dando el cariño y atención a nuestro propio cuerpo. ¿Okay? O sea, yo he visto personas que yo le he pedido que de repente la ven que se conectan en la red y están en pijamado, son las 3 de la tarde y dice, ¿para qué quitarme la pijama si yo no voy a salir? ¿Okay? ¿Para qué arreglarme? ¿Para qué peinarme? ¿Para qué? No, no. Ese es mi cuerpito, déjame cuidarlo, déjame quererlo, déjame hacerle su cariñito, aunque esté encerrado, aunque yo no vaya a salir. ¿Ok? Aunque yo no vaya a salir, hacerme mi cariñito, estar atento. Y también en el entorno con el que estoy viviendo, hacerle el cariño emocional también a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, o sea, aquellos con los que estoy en el día a día interactuando, porque una de las cosas más importantes para no caer en una de estas dos crisis es sentir que está recibiendo afecto y comprensión por los otros que están allí. Entonces, esto es lo que yo realmente quería compartir
el día de hoy con ustedes. Como les decía, eran unas láminas sencillas, cortas, y que las preguntas y respuestas, incluso opiniones sobre esto que acabo de exponer, nos va a llevar a dar a tener una información más rica de lo que podemos conocer y hacer al respecto de estos dos trastornos mentales más comunes y del manejo, por supuesto, de la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, paso a compartir la pantalla nuevamente, a compartir la pantalla con ustedes y abro de esta manera el ciclo de preguntas y respuestas. Muchas gracias por escucharme, atentos a esto, y espero que tengan inquietudes o preguntas para poder compartir ahora. Muchas gracias.